25 misterios de los incas. Entre los siglos XV y XVI, los incas desarrollaron en América del Sur el imperio más grande de la América precolombina. Durante su apogeo, el imperio inca se extendía desde la actual frontera entre Colombia y Ecuador hasta más allá de Santiago de Chile, y entre la costa del Pacífico, la cordillera de los Andes y la selva amazónica, ocupando un espacio de casi 800.000 kilómetros cuadrados. A pesar de que no conocieron ni la rueda ni la escritura, salvo un autóctono sistema de registro con un instrumento llamado quipus, los incas realizaron proezas de ingeniería como la construcción del Camino Inca, de 30.000 kilómetros, y la ciudadela de Machu Picchu. Los incas practicaron una momificación de alta calidad, y su agricultura en terrazas llamadas andenes constituyó una hazaña técnica en la que superaron desafíos topográficos, climáticos, de calidad del suelo y de disponibilidad de agua. ¿Cuándo y cómo surgió esta civilización que tuvo su capital en Cusco, Perú? ¿Cómo se expandieron los incas y cómo se extinguió su imperio tras la llegada de los españoles? ¿Cómo contribuyeron a la cultura humana y cuáles siguen siendo sus grandes misterios? Veámoslo a continuación. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Los incas eran 12 millones en 1532 y su imperio se extendía a 2.400 millas. ¿Cómo se expandieron tan rápido? El crecimiento del imperio inca solo puede ser descrito como meteórico. Aunque la fecha exacta de sus comienzos sigue siendo complicada de establecer, el imperio conocido en su tiempo como Tahuantinsuyo, o las cuatro partes juntas, surgió en algún momento a principios del siglo XV y concluyó en 1532, cuando su último gobernante, Atahualpa, fue ejecutado por el conquistador español Francisco Pizarro. El gran imperio sudamericano se extendió unos 3.860 kilómetros de norte a sur, desde la frontera de hoy entre Colombia y Ecuador, hasta 80 kilómetros al sur de la actual Santiago de Chile. En términos de superficie, eran aproximadamente 777.000 kilómetros cuadrados, que albergaban una población de entre 6 y 12 millones de personas, lo que la convertía en la entidad imperial más grande del continente americano antes de la llegada de los españoles. Probablemente su rápido crecimiento se debió a una dura diplomacia para captar aliados mediante alianzas políticas y matrimoniales, sumada a la conquista pura y simple y a la coerción, todo formando parte de un solo paquete expansionista. Número 2. El misterio de la gran ingeniería inca. ¿Cómo podían construir puentes, caminos y ciudades sin la rueda? La civilización inca comenzó en las tierras altas del actual Perú, y según la leyenda, su primer gobernante fue Manco Cápac, fundador de la ciudad de Cusco, alrededor del año 1200 de la Era Común. Sin embargo, no fue hasta el reinado de Pachacuti Yupanqui, entre los años 1438 y 1471, cuando los incas expandieron dramáticamente su influencia. A Pachacuti se le atribuye la transformación del pequeño reino inca en un vasto imperio. Implantó un sistema político que incluía un gobierno fuertemente centralizado, una administración eficiente y una compleja y extensa red de carreteras conocida como el Camino Inca, que conectaba los confines de sus dominios imperiales. Uno de los atributos más notables del imperio inca fue su destreza en ingeniería. Los incas construyeron intrincados sistemas de terrazas para la agricultura, lo que les permitió cultivar y regar sus cultivos a diferentes alturas. El famoso Yacta o pueblo de Machu Picchu, edificado en el siglo XV como propiedad del emperador, muestra las impresionantes habilidades arquitectónicas y en el trabajo de la piedra de los incas. Sin conocer la rueda y sin un sistema de registro salvo el quipu, un instrumento de almacenamiento de información consistente en cuerdas anudadas de distintos colores, los incas desarrollaron una intrincada y avanzada red de comunicación. Número 3. ¿Cómo pudieron construir 30.000 kilómetros de caminos de su sistema vial? La red vial del Tahuantinsuyo fue un vasto sistema de caminos que unía las ciudades y otros lugares importantes del imperio inca, tanto en la costa como en la sierra. El llamado Camino Inca estaba formado por dos rutas troncales de norte a sur, aproximadamente paralelas, una a través del llano costero y otra por la sierra. Cada uno de estos ejes principales tenía una longitud de cerca de 5.200 kilómetros.
Las rutas troncales se comunicaban a través de una gran cantidad de caminos secundarios que unían la costa con la cordillera a diferentes latitudes. Otras vías secundarias conectaban los ejes principales con localidades y puntos de interés específicos. Todo este sistema vial tenía una longitud total de más de 30.000 kilómetros, una proeza de ingeniería vial en la América prehispánica. Cabe aclarar que la vía entre Cusco y Machu Picchu, a menudo llamada Camino Inca, es solo una mínima fracción del Tahuantinsuyo. La parte superficial de los caminos eran lajas de piedra que a menudo requerían la colocación de bases rocosas. Los ríos y barrancos eran cruzados con puentes y oroyas, una especie de tirolesas en las que el usuario iba dentro de una cesta. Número 4. Los puentes incas. Algunas de las obras más impresionantes de los ingenieros incas fueron los puentes colgantes que formaban parte de un extenso sistema de caminos y permitían cruzar ríos y barrancos. También utilizaron puentes flotantes, de madera y de piedra. Los puentes colgantes fueron los más comunes, dada la topografía de la región andina. Los cables principales eran construidos con fibras vegetales que se trenzaban hasta alcanzar 60 centímetros de diámetro. Para los restantes componentes se utilizaban cables de menores diámetros y la parte superficial para caminar era de madera. Las cuerdas principales estaban fijadas a grandes rocas en ambos extremos del puente, que se labraban para asegurar el amarre. Los ríos también podían cruzarse mediante oroyas que se hacían con cuerdas de ichu, la paja brava del antiplano trenzada hasta el grosor de una pierna. Las cuerdas estaban atadas a grandes piedras en las dos orillas, y de estas colgaba una canasta en la que se situaba una persona que se iba impulsando por medio de la soga. La mayoría de los puentes incas fueron quemados durante las guerras entre los conquistadores españoles y los nativos. Número 5. El misterio de El Vilcabamba, la Grande, donde vivieron los incas de 1536 a 1572. Los incas de Vilcabamba fueron los 4 monarcas sucesores de Atahualpa, que se enfrentaron al desmantelamiento de su imperio por parte de los conquistadores españoles y sus aliados indígenas. El complejo arqueológico de Espíritu Pampa es un yacimiento arqueológico del Perú que ha sido identificado como la antigua Vilcabamba, la capital de los incas de Vilcabamba, entre los años 1536 y 1572. Estos incas ejercieron su poder en un territorio aproximadamente equivalente al actual departamento peruano del Cusco. La ubicación del lugar quedó en el olvido tras la captura de Túpac Amaru I, último inca de Vilcabamba, cuando el poblado fue incendiado y abandonado. El explorador estadounidense Hiram Bigman, que identificó Machu Picchu en 1911, sostuvo que esta ciudadela era Vilcabamba, o la ciudad perdida de los incas. Entre los años 1960 y 1970, varias expediciones buscaron sin éxito la perdida ciudad incaica, aunque recabando información consistente con datos históricos. En 1976, el historiador peruano Edmundo Guillén exploró Espíritu Pampa e identificó la antigua Vilcabamba, identificación ampliamente compartida desde la década de los años 1980. Número 6. La agricultura en Sudamérica es de hace 8.000 años antes de Cristo. La agricultura incaica representó la culminación de miles de años de cultivos en las sierras andinas, las selvas tropicales de la cuenca amazónica y los llanos desérticos costeros, ambientes radicalmente diferentes entre sí, que formaron parte del imperio inca y requerían distintas tecnologías agrícolas. La agricultura inca se caracterizó por una amplia variedad de cultivos, y hace 8.000 años en el territorio que después ocuparon los incas, ya se sembraba papa, frijol, pimientos. La papa, actualmente uno de los alimentos más importantes a escala mundial, fue domesticada en el antiplano andino hace 8.000 años y llevada a Europa por los conquistadores españoles. Perú, epicentro del imperio inca, cuenta con más de 5.000 variedades de papas, muchas de las cuales solo crecen en los Andes. La civilización incaica fue predominantemente agrícola, con base en experiencias y tecnologías desarrolladas por culturas previas. Los incas organizaron la producción de una amplia gama de rubros vegetales en las costas áridas, las selvas húmedas y cálidas, y las sierras altas y frías. Su extensa red de caminos y sus colcas de almacenamiento cercanas al sistema vial permitían distribuir alimentos por todo el imperio. Número 7. El dios Sol de los incas. Inti, el dios Sol, es la deidad más importante de la mitología incaica y el ancestro mitológico de los fundadores y de los monarcas del imperio inca. La versión más extendida lo presenta como hijo de Viracocha, el dios creador, casado con su hermana mayor, Mamaquilla, diosa de la luna, ambas deidades con igual rango en la corte celestial.
Adorado como el dios patrono del imperio inca, el origen histórico del culto al astro se ubica en el reinado de Pachacútec, soberano entre los años 1438 y 1471. Aunque llamado dios del sol, sería más apropiado identificarlo con un conjunto de aspectos solares, ya que los soberanos dividían su identidad según las etapas del cuerpo celeste. Curiosamente, la palabra Inti no es de lengua inca, sino que se trata de un préstamo del idioma puquina, que se hablaba en el antiplano andino antes de extinguirse. Inti era el dios más popular del pueblo inca, invocado contra las enfermedades y en favor del crecimiento de las siembras y de la abundancia de las cosechas. Solía representarse como un elipsoide dorado del que podían brotar rayos como símbolo de su poder. Número 8. Los egipcios, los griegos con el dios Apolo, los germánicos con Sol y los mesopotámicos tenían al Sol como dios. Muchas culturas antiguas adoptaron al Sol como una deidad relevante y poderosa, incluyendo la mesopotámica, egipcia, hinduista, china, japonesa, griega, romana, mexica e incaica. Shamash era el dios del sol y de la justicia en la mitología mesopotámica, llamado Utu por los sumerios. Para los egipcios, la barca solar era un elemento simbólico vinculado con el ciclo diario del sol. Los egipcios creían que el eterno ciclo de la salida y la puerta del sol era equivalente al ciclo de la vida y la muerte. Ra, dios del sol del antiguo Egipto, efectúa este viaje diario a bordo de una barca llamada Madjet. La utilización de una barca en este mito es relevante, ya que este era el principal medio de transporte en una civilización eminentemente fluvial. El dios del sol mexica era Tonatiuh, equivalente al quinto sol en su cosmogonía. El Sol Invictus fue una divinidad del Imperio Romano tardío. El emperador Aureliano hizo oficial su culto en el año 274 y apareció en las monedas acuñadas hasta Constantino I el Grande. Número 9. La comparación del Sol con Cristo en la cristiandad. Dentro del cristianismo primitivo era común asociar a Cristo con el sol. Varios padres de la iglesia describieron a Jesús como un sol naciente, y Clemente de Alejandría escribió sobre el sol de la resurrección, el que nació antes del alba, cuyos rayos alumbran. Los 3 días posteriores al solsticio de invierno, que ocurre el 21 o el 22 de diciembre en el hemisferio norte, son los más oscuros del año por la posición del sol respecto a la Tierra. Este periodo de mayor oscuridad ha sido alegorizado con la muerte de Jesús durante 3 días. Como después del sol se mueve hacia el norte y los días se hacen un poco más largos, esto ha sido asociado con la resurrección de Cristo. El teósofo estadounidense Alvin Boyd Kuhn defendió que el Dios de las religiones abrámicas es un Dios Sol y que muchas figuras de la Biblia están asociadas con el cuerpo celeste. Kuhn cita fragmentos del libro de los Salmos que hablan de Dios como fuego vivo y fuego consumidor, así como la famosa frase atribuida por Juan Evangelista a Jesús, «Yo soy la luz del mundo», como ejemplos de la asociación del sol con el cristianismo. Número 10. El misterio del Templo del Sol. El Templo del Sol es el álbum número 14 de las conocidas e influyentes historietas Las aventuras de Tintín, escritas e ilustradas por el artista belga Hergé. Se afirma que Hergé o Hergé se inspiró para su templo inca en un santuario de Machu Picchu, pero el verdadero Templo del Sol incaico se encuentra en la ciudad de Cusco, Perú. Cusco era la capital religiosa del Imperio Inca y allí fue edificado el templo Coricancha, término quechua que significa recinto dorado. Este templo, construido en el siglo XV y dedicado al sol, fue el más importante del periodo incaico, y sus muros todavía son visibles en la ciudad de Cusco. Dentro del templo estaban muchas divinidades en sus nichos, y la principal era Inti, el dios sol, representado por Punchacanchic, una figura de hombre en tamaño natural hecha de oro. Otra figura en tamaño real era la de Mamaquilla, la diosa de la luna, hecha de plata. La planta del templo tenía una circunferencia de más de 365 metros, y su portal principal, sus puertas laterales y sus paredes estaban recubiertos de láminas de oro. El patio central estaba ocupado por esculturas de vicuñas, aves, árboles y plantas de maíz, todo en tamaño natural hecho de oro y plata. Número 11. Los quipus. Era una forma de escritura. Los incas no tenían un sistema de escritura tal como se conocen, pero idearon los quipus como instrumentos para almacenar información, especialmente de registros de contabilidad. El quipu era un conjunto de cuerdas de lana o algodón, de diferentes longitudes y colores, que colgaban de una cuerda principal.
Los especialistas creen que, por ejemplo, un quipu con un nudo de 4 vueltas en su parte superior, un segundo nudo de 3 vueltas en su parte intermedia y un nudo de 2 vueltas en su parte inferior, representaba el número 432. La ausencia de nudos representaba el 0. Los colores, formas y tamaños de las cuerdas representaban otras variables. No todo el mundo podía leer los quipus, y la interpretación de la información contenida en estos instrumentos se convirtió en un oficio especializado. El color pardo representaba al gobierno, el carmesí al inca, el rojo al ejército, el negro al tiempo, el amarillo al oro, el blanco a la plata y el azul al agua. Se sabe de su uso contable para registrar censos, cosechas y cabezas de animales. Se cree que pudo haber tenido un uso más complejo como sistema de representación lingüística para registrar hechos históricos, poemas y canciones. Número 12. Se utilizaban llamas y alpacas para transporte y carne en el año 400 a.C. La llama es un mamífero camélido que abunda en el altiplano de los Andes. Fue domesticada por los pueblos andinos desde muy temprano en la historia y 400 años antes de Cristo ya se utilizaba, junto con la alpaca, otro camélido, para transporte y consumo de su carne. La llama fue aprovechada intensamente por los incas por su carne y su lana y como animal de carga, el único del continente americano antes de la llegada de los europeos, a excepción de los perros de los trineos inuit. Los incas realizaban sacrificios humanos en circunstancias excepcionales, como la muerte del soberano, pero los de los animales, como la llama, eran más frecuentes. Una llama puede pesar hasta 200 kilogramos, más del doble de una alpaca, otro animal andino ampliamente utilizado por los incas por su lana de alta calidad. Número 13. Mito inca de la creación de la llama. Los incas explicaban el surgimiento de las llamas con un mito muy especial. Se cuenta que el hijo de Manco Cápac y Mama Ocllo, fundadores del imperio inca, según unas de sus leyendas, se enamoró de una de sus hermanas menores. El monarca había previsto que la joven fuera una de las vírgenes del sol, por lo que no podía permitir la relación amorosa entre sus dos hijos y la prohibió. Entonces, los dos jóvenes, desobedeciendo a su padre, huyeron al campo como pareja, por lo que el inca los condenó a muerte. Su madre pidió clemencia al dios Viracocha, quien, apiadándose de los jóvenes, los transformó en una pareja de llamas. Un día Manco Cápac escuchó hablar de dos animales de mirada humana que vagaban por la puna y los hizo llevar a su presencia. El monarca reconoció a sus hijos desobedientes por la mirada y ordenó que fueran sacrificados. Desde entonces, viajan por el firmamento, rumbo a la morada de Viracocha, y el mito termina afirmando que cuando lleguen, recobrarán su forma humana y regresarán para reinar en la tierra. Número 14. ¿Cuál era el trabajo del cartero inca? El inca necesitaba enviar mensajes hacia todos los confines de su imperio, y allí entraban en juego los chasquis, unos jóvenes en muy buena forma física, que hacían carreras de relevos para llevar los recados registrados en quipus entre un punto y otro a través del camino inca. Estos carteros del emperador se preparaban físicamente desde temprana edad y eran hijos de los curacas, los funcionarios de alto nivel político y administrativo del estado inca, por lo que constituían mensajeros de confianza. De la efectividad de su trabajo dependía que informaciones del inca, como el envío de tropas de refuerzo durante una guerra, llegaran a tiempo a su destino. Aparte de los quipus contentivos de la información, los chasquis llevaban una porra y una huaraca u onda como armas defensivas, así como un pututu, una trompeta de caracol para anunciar su llegada y alertar a su relevo. Lucían un penacho de plumas blancas en la cabeza como medio de identificación. Los españoles quedaron tan impresionados con estos carteros incas que mantuvieron en servicio el sistema postal durante el virreinato del Perú. Número 15. El misterio de Machu Picchu. Los enigmas que contiene Machu Picchu han cautivado a estudiosos y visitantes de todo el planeta, comenzando con el mismo propósito de la ciudadela, dada su proximidad a la ciudad de Cusco. Algunos especialistas han supuesto que fue construida como un sitio de descanso y escape para el inca y su séquito de la nobleza. Otros postulan que su propósito fue la práctica de ritos y tradiciones espirituales en un escenario más restringido. Hay incluso quienes proponen que sus terrazas agrícolas formaban parte de un proyecto de experimentación de cultivos. Donato Amado González, historiador del yacimiento arqueológico, afirma que Machu Picchu fue el lugar desde el que los incas administraban su imperio. La ciudadela es un buen ejemplo de la práctica inca de construir en armonía con las particularidades naturales del paisaje. Los arquitectos incas convirtieron las crestas en mesetas para construir y crearon terrazas para la agricultura, en perfecta consonancia con el entorno natural. Número 16.
¿Cómo y quién construyó Machu Picchu? Algunas leyendas atribuyen la construcción de la ciudadela al inca Pachacútec, después de una importante victoria sobre sus enemigos. Fue una proeza de ingeniería, considerando que los incas prehispánicos no conocieron la rueda, así como los enormes bloques de piedra que tuvieron que transportar y ensamblar con total perfección. Las puertas y las ventanas fueron colocadas para captar las mejores vistas de las montañas circundantes. Y por ejemplo, el perfil de la roca sagrada semeja al de uno de los picos que tiene detrás. Algunas estructuras, como la tumba real y el templo del Cóndor, fueron excavadas parcialmente en la roca. La tumba real contiene una cruz inca tallada que representa los 3 niveles de la existencia en el mundo incaico. El primero, simbolizado por una serpiente, representa al inframundo o la muerte. El segundo, cuyo símbolo es el jaguar, representa la vida presente. Y el nivel más alto, simbolizado por el cóndor, significa el reino de los dioses. En el templo del Cóndor, los constructores y artistas incas tallaron en forma de V una formación rocosa, para asemejar las alas del ave en vuelo. Número 17. El misterio de por qué los incas construyeron Machu Picchu en un lugar inaccesible. La localización del santuario de Machu Picchu podría estar relacionada con las fallas geológicas ubicadas debajo del emplazamiento. Esa hipótesis fue planteada en 2019 por Rualdo Menegat, geólogo de la Universidad Federal del Río Grande do Sul, Brasil, en la reunión anual de la Sociedad Geológica de América. Menegat dijo, la ubicación de Machu Picchu no es una coincidencia. Sería imposible construir un sitio así en las altas montañas si el sustrato no se fracturara. Añadió que otras localidades incas como Cusco, Pisac y Ollantaytambo también se sitúan en la intersección de las fallas. Otro factor que, según Menegat, favoreció la construcción de Machu Picchu en el lugar escogido fue la disponibilidad de agua, afirmando: las fallas tectónicas del área canalizaron agua de deshielo y agua de lluvia directamente al sitio. Igualmente, las fracturas y fallas permiten drenar las grandes cantidades de agua que se precipitan durante las frecuentes tormentas en la zona. Alrededor de 2/3 del esfuerzo para construir el santuario involucraba la construcción de drenajes subterráneos, apuntó Menegat. Número 18. 60% de las construcciones en Machu Picchu están enterradas. El antropólogo Federico Kaufmann Doig afirma que Machu Picchu fue un lugar que combinó un centro de culto con una estación de enriquecimiento de la agricultura para asegurar el sostenimiento de los habitantes del estado inca. Por su parte, Fernando Astete, jefe del Parque Arqueológico, opina que el objetivo de Machu Picchu fue establecer una conexión entre la cordillera y la alta selva amazónica. Hay incluso quienes piensan que fue una fortaleza militar, pero ninguna de estas teorías cuenta con evidencias concluyentes. El ingeniero Kenneth R. Wright, autor del libro Machu Picchu, una maravilla de la ingeniería civil, cree que el 60% de las construcciones de la ciudadela se encuentran enterradas. Es probable que queden muchas cosas por descubrir en Machu Picchu, ya que existen senderos inexplorados que se han hecho infranqueables por la espesura de la vegetación. El arqueólogo y explorador Terry Jamin afirmó que encontró una puerta secreta, pero el gobierno peruano no le otorgó la autorización para continuar con su investigación, desconociéndose qué hay en el interior. Número 19. Los andenes fueron la innovación tecnológica que permitió la formación del Imperio Inca. En el antiguo territorio inca serpentean terrazas a lo largo y ancho de las laderas de las serranías, que constituyen hazañas de ingeniería engañosamente sencillas. Estos terrados, conocidos como andenes, se encuentran dispersos por los Andes centrales y ayudaron a los incas a conformar el imperio más grande en la historia de Sudamérica. Construidos por primera vez a mediados del tercer milenio a.C. por culturas muy anteriores a la incaica, los incas los perfeccionaron, como hicieron con otros legados de sociedades previas. La arqueóloga peruana Cecilia Pardo Grau señala refiriéndose a los andenes: fueron una forma creativa de desafiar el terreno, que permite una manera eficiente de cultivar. Con los andenes, las comunidades agrícolas andinas superaron condiciones naturales desafiantes, como suelos delgados, pendientes pronunciadas, lluvias escasas o estacionales, y temperaturas extremas y bruscamente cambiantes. Alimentados por estanques artificiales y elaborados sistemas de riego, los andenes ampliaron significativamente el área de tierra cultivable, incrementando dramáticamente la producción de alimentos para el imperio en expansión. El sistema de andenes permitió optimizar el uso del agua, reducir la erosión y disminuir el impacto de las fluctuaciones climáticas en los cultivos, gracias a sus muros de piedra que absorbían el calor del día y lo liberaban en las noches frías. Número 20. Al parecer, los incas realizaban una momificación de alta calidad.
Los soberanos incas eran considerados hijos del sol, de naturaleza divina, y cuando morían, se procedía a su momificación con la idea de preservarlos para la eternidad. Se conoce del cuidado y veneración que los súbditos incas prestaban a estas momias reales y de los rituales en torno a las mismas por las crónicas de la conquista, aunque ninguna ha sido localizada. La desaparición de las momias reales incas ha privado a los estudiosos de una valiosa fuente de información sobre el imperio incaico, incluyendo las técnicas de momificación que se utilizaban en América del Sur. Sin embargo, el historiador jesuita de la segunda mitad del siglo XVI, Blas Valera, registró algunas referencias del proceso de momificación. Cuando el rey moría, le quitaban los intestinos y embalsamaban su cuerpo con el bálsamo traído de Tolú. Los investigadores creen que las momias se preparaban con bálsamo de Tolú, una resina que recibe este nombre por la región peruana de donde procede. En 1590, el sacerdote José de Acosta vio el cuerpo del inca Pachacútec, describiéndolo así. El cuerpo se encuentra también conservado y con una cierta resina que parecía vivo. Los ojos se hicieron de pan de oro también colocado, que no había necesidad de los naturales. Tenía el cabello gris y nada de eso había desaparecido, como si hubiera muerto ese mismo día, aunque en realidad su muerte se había producido más de 100 años antes. Número 21. Sacrificios humanos incas. Cuando moría un emperador inca tras realizarse una momificación, su cuerpo era vestido con espléndidas ropas y adornado con accesorios de oro. Las ceremonias de exequias duraban un mes, en el transcurso del cual se sacrificaban las esposas y concubinas del monarca. Finalmente, el cuerpo momificado se colocaba en el sitio de reposo final, usualmente el Palacio Real. El soberano muerto seguía contando con su mayordomo, que dirigía al personal del palacio encargado del cuidado de la momia. Un grupo de mujeres mantenía alejados a los insectos y alimañas del cuerpo del difunto. Los incas creían que las momias reales requerían de comida y agua para conservar el orden cósmico, y se las proporcionaban como ofrendas. Número 22. Los incas se comportaban con la momia de un emperador como si hubiera estado vivo. Con excepción del personal que las cuidaba, las momias reales se mantenían fuera de la vista de la demás gente, pero en fechas especiales eran sacadas en procesión y trasladadas al Templo del Sol en Cusco, donde estaba instalado un trono para uso del difunto. Los emperadores muertos también eran reunidos, celebrándose banquetes públicos en los que se les ofrecían manjares y bebidas para que hicieran brindis con sus descendientes. Los incas incluso creían que un soberano muerto podía actuar como consejero y conceder audiencias en las que atendía consultas de sus sucesores sobre asuntos de gobierno. Las momias reales participaban en misiones diplomáticas por decisión del inca reinante, integrando las delegaciones oficiales en la negociación de tratados y otros asuntos políticos y militares de gran entidad. Número 23. El corregidor de Cusco encontró varias momias. Durante la conquista, las momias de los emperadores incas fueron escondidas para evitar su profanación, siendo veneradas en secreto en estos escondites. Tras ser nombrado corregidor de Cusco en 1558, Juan Polo de Ondegardo se propuso localizar las momias reales y encontró la de varios monarcas. El funcionario reunió las momias en su casa, donde fueron vistas por Garcilaso de la Vega, quien escribió: En la habitación encontré 5 cuerpos de los gobernantes incas, 3 varones y 2 mujeres. Los cuerpos estaban perfectamente conservados. Estaban vestidos como lo habían sido en vida. Fueron enterrados en una posición sentada, sus manos cruzadas a través de su pecho, la izquierda sobre la derecha y sus ojos bajos, como si buscaran en el suelo. Los cuerpos pesaban tan poco que cualquier indio podría llevarlos en sus brazos, en la espalda de casa en casa. Número 24. El misterio de las momias de los reyes incas. Después de la visita de Garcilaso de la Vega, las momias reales fueron llevadas a Lima, capital del virreinato, y el virrey Andrés Hurtado de Mendoza ordenó conservarlas en el Hospital Real de San Andrés, donde el padre jesuita José de Acosta las vio y las describió. A partir de ese momento, la pista de las momias empezó a desvanecerse y su última mención data de 1638. Casi 300 años después, en 1937, el historiador José de la Riva Agüero y Osma dirigió una investigación en el Hospital Real de San Andrés sin encontrar las momias. En 2001 y 2005 se hicieron otras 2 exploraciones con radares de penetración terrestres y otros recursos tecnológicos, pero las momias continuaron esquivas y siguen siendo un misterio. Número 25. El misterio inca en Catamarca.
Tras 12 años de investigaciones, el arqueólogo argentino Rodolfo Rafino realizó importantes descubrimientos en el sitio arqueológico de Xincal, en la provincia de Catamarca, rescatando evidencias del alcance que tuvo la civilización inca en Argentina. Rafino, fallecido en 2015, publicó en 2004 un libro sobre sus hallazgos, después de dedicar buena parte de su carrera a investigar la presencia inca en su país. Las investigaciones permitieron demostrar que Xincal fue una importante capital política, administrativa y ceremonial inca del noroeste argentino, confirmando las conclusiones de otros estudios que habían identificado residencias de élite, actividades ceremoniales, cerámicas, textiles y restos de comidas y bebidas en el sitio. Actualmente Xincal cuenta con un museo de sitio que funciona también como centro de interpretación. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 25 misterios de los incas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.